Buenos días. Ánimo, mucho ánimo. Bueno, ¿qué les parece si el día de hoy lo dedicamos por entero, por completo, a preguntas y respuestas? Para que así cuando no se pueda, ya estemos a mano, nos pongamos al corriente. Entonces, vamos a contestar. Luego tú. Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, y buenos días a mis compañeros, colegas aquí presentes. Mi pregunta, señor presidente, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da potestad unipersonales al Ejecutivo Federal. Y en ese mismo sentido, saber qué opinión le merece que sea designado por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor. Sí, bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Había partidas en gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10,000 en esa partida. Bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podría hacer lo mismo, además con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Claro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí lo traigo, no lo puedo dejar. Son las costumbres ya, como también traigo mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa para los jóvenes, pero bueno, pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces el propósito es ese, básicamente. Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo, pues no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Sí, porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió eso? Ah, bueno. No, ahora miren, a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso de Reforma, le dan 8 columnas. O sea, tiene garantizadas 8 columnas. Pero además, tiene derecho el licenciado a expresarse, a manifestarse. Sin embargo, estamos en temporada especial. ¿Y sobre la designación de Erasmo González, su opinión? Estoy de acuerdo, si es un proceso autónomo, es un poder. Nosotros no tenemos por qué meternos, no hay injerencia de parte nuestra. Mi segunda pregunta, señor presidente. Hoy 29 de abril y ante la proximidad del 1 de mayo, Día del Trabajo, y en donde las cadenas productivas se han detenido a causa de esta pandemia, quisiera saber cuál es la logística para este día tan emblemático para los trabajadores. Si va a ser una reunión aquí en el Palacio de Honor o va a ser una reunión virtual y que nos pudiera explicar cuál será la logística para este evento y ante su proximidad. Se va a fijar una postura el día 1 de mayo, Día del Trabajo, en la mañana, en la conferencia de todos los días, en este lugar y con el mismo diálogo circular. Va a representar al Gobierno de la República informando la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella va a dar el discurso con motivo del Día del Trabajo. El día viernes, pasado mañana, aquí a las 7 de la mañana, se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México. Gusto saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el consenso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionario y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas, que buscan el derecho al saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos a analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho a saber en la contingencia? Bueno, yo siento que no debe de haber nada que regule
regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales. La prensa se regula con la prensa. Y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios. Se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes, críticos al régimen. Prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen. Medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor pues, era maltratado, vilipendiado. Habían campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba. Y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora, cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, como era antes. Para que un ciudadano diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico y pues no le publicaban nada. No había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del porfiriato, los periódicos, algunos tenían sus espacios para los opositores. Después, ni siquiera eso. Entonces, ahora no. Ahora hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo. La prensa conservadora, pues está en su papel, esto del Reforma y otros. Y hay otros medios, y yo también, que ejerzo mi derecho de réplica. O sea, entonces, ahí nos vamos. Y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio, desde luego. O sea, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente, ya no existe solo la prensa convencional o los medios convencionales. Están las redes sociales. Entonces, ahí se logra el equilibrio. Pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo o no está abajo necesariamente, ¿sí? Está repartido. Y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social. Pero en general, nuestro país, eso es muy importante, esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y a eso nos ayuda mucho que existan las redes sociales, porque si no, estaríamos en el atraso de siempre. Entonces, por eso tu propuesta, ¿no? Según entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas. Que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Sí, yo voy a decir esa palabra, pero no. Los nostálgicos del neoliberalismo, ¿sí? Inventan que va a salir un desplegado de famosos, todos de corte neoliberal, hasta Cedillo, que endeudó al país, y otros intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿no? Hablando de que con el coronavirus se puede propiciar, ¿no? El fortalecimiento del populismo. Se quedaron en el almanaque, o sea, ya, la verdad, no tienen. Uno de los firmantes de ese manifiesto es un expresidente de España, que era como la mayoría de ellos, ¿no? De fanáticos, seguidores del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, pues existe eso, pero afortunadamente hay respuesta. Leí otros manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es el uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos. Si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. El otro día sacaron unas fotos creo que de República Dominicana, ¿no? Como si fuesen de México. Hacen montajes, documentos apócrifos, pero no dura. Ya la gente tiene una manera de distinguir lo que es cierto y lo que es mentira. La misma gente. Entonces no hace falta. Yo lo único que diría, pues que se mantengan las libertades y solo que no haya insultos. Solo que no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí debate. Ayer yo hablé de una foto del proceso, que hubo debate. Yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama, y lo ando buscando, pero quiero releer, de un escritor, vivía en Chile, creo que es inglés o estadounidense, falleció. Neruda le hizo el prólogo a ese libro, se llama el libro La enajenación del hombre moderno, creo que lo publicó y hablaba de eso, de si podíamos utilizar imágenes de dolor, si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo pues marxista, que
que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda y del libro, pero del prólogo porque decía Neruda, el hombre más inteligente que vive en mi país habita una cabaña en la parte alta de Chile, en la sierra de Chile, en la cordillera, y así empezaba su prólogo, o era parte del prólogo. Entonces, para que Neruda dijera de que era el hombre más inteligente que vivía, era, entonces, de 30 años o poco más, y trata el tema de lo que vimos ayer, de lo de la portada, o sea, que si es correcto o no, y por eso el título es pues muy revelador. Muy bien. Perdón, presidente, nada más como antecedente. Para mí, pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Hoy en día, con el presupuesto actual que se tiene, aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber. Esto estamos hablando de presupuesto de publicidad oficial. Y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de presidencia, que a veces no alcanzan ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio comunicador como de la sociedad civil, como de los grupos feministas. Si nos acordamos ahora, el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita, y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos, y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no impulsar, revisar. ¿Y por qué norma oficial? Porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados, o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio, en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones. Y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva, creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla. Y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga. La consulta se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma. Y bueno, presidente, ¿usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana? Le comento esto porque, por ejemplo, no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales, que son de la ciudadanía, son de las audiencias, más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima tu propuesta, pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos, y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo, porque están buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas, inmediatamente ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ningún pretexto, porque están muy sensibles y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor, ¿no? Jesús censor, ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura. No, pero sí, adelante. Gracias por responderme. Buenos días, señor presidente. Berenice Tellas, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta es su opinión con respecto al nombramiento de Javier Lozano Alarcón como vocero de la Coparmex el día de ayer. Pues, ¿ya lo retiraron? ¿Cómo? Sí, ya lo echaron para atrás. Okay. Sí, bueno, es que se hizo viral ayer por la tarde. Pero de todas maneras no iba yo a contestar eso, buscando. Andan sensibles. Sí, no quiero ahorita
hacerlos enojar. Sí, está bien, Ya están señor. muy enojados. Sí, y bueno, comentarle con respecto a algunos, hemos recibido algunas solicitudes de personas que son precisamente empresarios, microempresarios que pertenecen al sector informal. Entonces tienen bastantes dudas, ojalá que en las conferencias de las 6 de la tarde los puedan apoyar en este sentido. Sí, Sí. sobre eso recuerdo que diario van a estar de 6 a 7 informando sobre los créditos, los del Seguro Social, que diario ya van a empezar a entregarse. Ya ayer se entregaron, ya llegaron a las cuentas de los pequeños empresarios como 500, 600 millones de pesos. Hoy lo mismo, mañana. O sea, se empezaron creo que con 21,000 créditos y va a ir aumentando y es diario, pero no es iniciar el papeleo, no, ya la entrega, ya está llegando a las cuentas de los pequeños empresarios. Ese crédito de pequeños empresarios que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y también les informo que ya aceptaron este crédito, hasta ahora 500,000 pequeños empresarios del sector formal, pero mayoritariamente del sector informal. Eso todas las tardes se va a estar transmitiendo información. Lo mismo de los créditos de vivienda. Yo estoy pidiéndole a Hacienda un reporte diario de la entrega de los créditos. Y ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que todos los días 20, 30,000 créditos diarios, como nunca había sucedido, en apoyos a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas familiares, a los que requieren de apoyo, de ayuda. Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelanto, de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis. Y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo. No están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era de que se nos iba a caer la recaudación ya desde abril. Afortunadamente no va a ser así. Tengo el reporte hasta el 26, ya faltan muy pocos días para que cierre el mes y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre. Entonces, muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay privilegios fiscales y yo espero que así continuemos. De ahí sale el dinero para los créditos y de ahí sale para las pensiones, adultos mayores y de ahí sale para todo. Con recaudación suficiente por las contribuciones se tiene para pagar la nómina, para que reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras, policías, marinos, soldados y para que también la gente humilde reciba sus apoyos y haya becas y se impulse la educación y se garantice la salud. Entonces por eso estoy pues contento. Desde luego vamos a tener problemas por la caída de la economía mundial, por el coronavirus y también y fundamentalmente por la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El coronavirus vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal es un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos. Eso es lo que está haciendo crisis. Ya hizo agua. Muy bien. Luego nos vamos a la izquierda. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, en Canal 14 hablamos con él. Nos hablaba de la buena noticia de la puesta en marcha del TEMEC posiblemente este 1 de julio, y nos hablaba que si bien el TEMEC no podía resolver la crisis sanitaria por el COVID-19, pero sí podría aprovechar una oportunidad que se podría presentar, que es que el TEMEC podría empezar a andar cuando se empiecen a reactivar actividades, que incluso México podría aprovechar en atraer inversión de algunas empresas que hayan cerrado producciones en China, en algunos países de Europa. La pregunta, señor presidente, es si existe algún plan para atraer esa inversión pasando esta crisis del COVID, atraer inversión extranjera, algunas industrias, como lo mencionaba el subsecretario, en Asia, en Europa. Si existe este plan para atraer inversión, en este plan que se tiene de reactivar la economía pasando esta crisis, ¿cómo va a operar? Si hay alguna partida asignada para esta operación. ¿Qué nos puede comentar respecto al tema? Bueno, primero estamos atendiendo los daños, evitando daños mayores, protegiendo a la población de la epidemia. Eso es central. Además, todavía viene un tiempo difícil. Afortunadamente, hemos podido aplanar la curva de los infectados, de los casos de coronavirus. O sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba, de que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos para atender a los enfermos. Entonces se evitó, por eso, con las medidas que se tomaron, lo que está haciendo la gente, que no voy a dejar de reconocerlo, de agradecerlo. Hoy en México, ayer, pero así va a ser hoy seguramente, hay una movilidad en promedio del 45% de la movilidad normal. Es decir, traemos un 55% de falta de movilidad o de personas que están en sus casas. 55%. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario. Eso es la democracia. Es un pueblo que se gobierna a sí mismo. Hablaba yo de que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Bueno, pues esa es una
prueba eso que está sucediendo. Y eso nos está ayudando mucho porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, tanto los médicos como los que están conduciendo la estrategia en salud como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección. Entonces, queremos conservar, nada más que va a depender de cómo nos mantengamos. Yo estoy optimista porque está sucediendo esto. Tengo el informe, hoy en la mañana nos los presentaron, de Twitter y de Google, ¿sí?, que tienen un sistema de medición bastante preciso sobre la movilidad. Entonces, si seguimos así, sí podemos, sí habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de 1,000 municipios, de los cerca de 2.500, en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos, a partir del 17, en esos municipios, reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos. Luego, ver otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, pero ya reiniciar en las actividades productivas. Para atraer inversión hay un plan. Y en ese marco tenemos que ver lo de el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá, porque hay cadenas de producción. Ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. Por ejemplo, les decía que hasta la industria bélica estadounidense se abastece de partes que se construyen, que se fabrican en México. Y desde luego la industria automotriz, y no solo son empresas grandes, ¿no?, sino que de esas empresas grandes que están en México, están relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos o de Canadá, hay muchas empresas pequeñas. Entonces, todo eso requiere de planeación, requiere de hablar con los empresarios, requiere de definir protocolos, requiere de definir pues el calendario, el proceso de apertura, el ritmo, la profundidad, cómo se va a ir gradualmente regresando a la producción. Entonces, ya estamos trabajando en esto, economía, hacienda, hay comunicación con las autoridades comerciales, económicas de Estados Unidos y de Canadá. Al reiniciar las actividades, con cuidado, en lo que tiene que ver con la industria vinculada a la exportación, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera. Ese es nuestro pronóstico, porque la crisis produjo desajustes también en el resto del mundo, en Asia, y hay posibilidades en México de producir pronto, de invertir y estar produciendo en plazos cortos, y vamos a dar esas facilidades para el mercado norteamericano, para el mercado canadiense y el mercado estadounidense. Gracias, sí hay esa posibilidad. Sí pensamos, por eso, que nos vamos a recuperar pronto. Okay. Y una segunda pregunta, señor presidente. Nos acaba de comentar que está a punto de darnos una buena noticia sobre el aumento en la recaudación para este último periodo. Preguntarle si en esta buena noticia está también contemplado o se va a hablar de que las grandes empresas están contribuyendo ahora. Ve que nos ha mencionado de que estaban mal acostumbrados, ya que en administraciones anteriores pues se les perdonaba el pago de impuestos. En esta nueva noticia, buena noticia que nos va a dar, está la participación de grandes empresas. ¿Están pagando ya sus impuestos con esta transformación que se está dando? Pues hoy hablé con la directora del SAT en la mañana, en la madrugada, y hay disposición de deudores, de los que se han quedado rezagados, de ponerse al día. Eso fue lo que me informó, y lo están haciendo, y se los agradecemos mucho. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos, tiene que procederse legalmente. Es la norma que aplica en todo. Si yo tengo conocimiento de un acto de corrupción, de inmediato va a la fiscalía. Si Santiago Nieto me lleva un expediente diciéndome que hay corrupción, le digo, procede. Cualquier funcionario que me va a informar con pruebas de que hay un acto de corrupción, de inmediato va a la instancia que corresponde, porque hemos fijado eso como regla. Nada de que, espérate, déjalo ahí. No hay impunidad para nadie, aunque se trate de mi familia. Entonces, esto aplica en general. Si la directora del SAT, si el procurador fiscal me llevan un expediente de una empresa que no paga, pues lo que estoy haciendo es que se proceda. Estamos corriendo ciertas cortesías de informarles. Aquí está este asunto, resuélvelo. Si no quieren, como ese que dijo, pues vamos a estar litigando hasta el año 3000, porque pensaba que era como antes, ¿no? Pues entonces ya no hay más que la ley. No es conmigo, es con la ley. Entonces, afortunadamente, esta nueva política que es legal está dando resultados, y mucha gente quiere regularizarse, hasta quienes fueron engañados con facturas falsas van a arreglarse al SAT, y en el marco de la ley, de acuerdo también a lo que podemos, ¿sí?, se llega a acuerdos, porque también no vamos nosotros a hacer algo indebido legalmente, pero si hay una reparación de daño y la ley lo permite, lo aceptamos. Ni modo que te voy a reparar el daño y la ley lo permite y yo les diga no lo aceptamos, ¿no? O sea, se está buscando, por eso lo de la recaudación, y
Y yo espero que el lunes próximo les muestre yo cómo estamos, porque cerramos el viernes y ya el lunes tenemos los datos. Pero ya el lunes en la mañana yo les puedo decir cuánto recaudamos de IVA, cuánto recaudamos de impuestos sobre la renta, del IEPS, de todo, y cómo estamos. Gracias, presidente. Misael Zavala, delegado de México. Si nos podría precisar, sabemos que el lunes va a decir esta información, pero a grandes rasgos, hasta este 26 de abril, ¿cuál es el porcentaje, digamos, que ha aumentado la recaudación con respecto al año pasado? Vamos a esperar porque, miren, tengo el informe del SAT, pero necesito verlo también con el secretario de Hacienda, ¿sí? Porque se tiene que hacer el cotejo de ingresos. Entonces, mejor esperamos. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que en términos reales, si no aumenta, hasta ahora está aumentando, ¿sí? Si no aumenta, no cae de lo que obtuvimos en el mismo periodo. En términos reales, en términos nominales es más. En términos nominales tenemos más recursos. Desde luego, estamos cerrando en abril. Falta lo más complicado, que va a ser el cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto. Pero si se nos empezaba a caer la recaudación desde ahora, era más complicado, se nos complicaba más. O sea, ya salir en este cuatrimestre arriba, en la recaudación, ya es un triunfo. Y segunda, vimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hoy llegar a Palacio Nacional. ¿Él le ha dado algún avance acerca del tema de corrupción de fabricantes de insumos de coronavirus y también del robo hormiga que se había reportado en algunos hospitales del país? ¿Ha habido avances en este tema? No me ha informado sobre eso en especial. Hoy nos reunimos temprano porque en el Gabinete de Seguridad se hizo una evaluación sobre las aduanas. Tratamos ese tema y se presentó a Horacio Duarte, que estaba propuesto para ser el próximo director de aduanas. Y sobre ese tema se habló y participó por eso Santiago Nieto, porque tiene que ver, y otros servidores públicos. Bueno, que tenemos que redoblar esfuerzos porque hay corrupción, incluso pruebas de casos de corrupción, y vamos a limpiar. Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas. Una es el influyentismo, que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados. O sea, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales en las aduanas. Y la otra fuerza es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad, por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse en aduanas, en puertos. Horacio es una gente honesta, lo era también Agüet, una gente de primera, Ricardo Agüet. Pero faltó coordinación. Siempre hay diferencias al interior del gobierno, como en todos lados. Y lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan, porque por la condición humana siempre hay celos y sentimientos. Entonces, cuando hay armonía, se avanza mucho. Entonces, vamos a reforzar aduana. Le pedí hoy, tanto al secretario de Marina como al secretario de Defensa, reforzar todo el sistema de y cero influyentismo. Aprovecho para que se sepa, para que no le anden llamando por teléfono a Horacio, que no le anden pidiendo favores, porque el que hable por teléfono recomendando se va a delatar. Esa práctica está mal vista. Es que controlan las aduanas y entonces no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas. Y hoy hablé de eso, que siempre se dice, hace falta cámaras. Y como también es un gran negocio y motivo de corrupción la venta de equipos, se gasta muchísimo en los equipos. Y sí, se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras, en esos momentos que pasa un tráiler, está volteando a ver para otro lado, ¿de qué sirve? Es lo que pasaba cuando el robo de combustible, en el piso 3 de la torre de Pemex, había todo un equipo de cámaras con sensores y se detectaba en dónde perdía presión un ducto porque había una toma clandestina y sonaba la alarma, pero podía estar sonando todo el día y no se hacía nada. Entonces, no es solo la tecnología, es la honestidad. Eso es lo más importante. Honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, ser capaces de heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces, hemos decidido no permitir la corrupción. Y hablando de temas de este tipo, ¿no? Cuando un gobierno anterior decide poner aduanas para evitar la entrada de armas de Estados Unidos y construyen garitas, instalaciones, costaron muchísimo. Yo creo que hasta ahora deben de haber confiscado, hasta la fecha, a lo mejor unas 2 o 3 pistolas. Y gastaron muchísimo en eso, en esas aduanas. Lo otro son las aduanas de migración que también construyeron. Ahí están, elefantes blancos, miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo más importante? La honestidad. Eso es lo más importante de todo. Por eso, algunos dicen el conocimiento, la experiencia, ¿no? El nivel académico. Sí, pero lo más importante es la honestidad. Más en un país como el nuestro, en donde predominaba la corrupción. ¿Cómo se limpia? Pues con gente incorruptible. ¿Los hay? Claro que sí. Por eso yo estoy optimista, porque nuestro pueblo es honesto. La corrupción se daba de arriba para abajo, se toleraba. No se da la corrupción de abajo para arriba. No es como lo llegaron a plantear, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Un absurdo. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores morales, culturales, para regenerar la vida pública. Y así es como se está llevando a cabo la transformación. Entonces, desde luego, hay inercias, no es fácil, pero tienen que ir cambiando y vamos a dejar el hábito de la honestidad, como el hábito de la democracia, como el hábito de la legalidad, el hábito de la austeridad. Esa va a ser la herencia, ese va a ser el legado. Muy bien.
Presidente, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle si dentro de las reuniones que han tenido con la Secretaría de Salud habrá un operativo, no sé, especial por parte de su gobierno, dado que estamos prácticamente a unos días de que ya se dé o se estime este pico máximo de contagios. Ya a raíz de que está la fase 3, pues ya los estados están implementando acciones, pero si en conjunto habrá algún operativo especial sin que haya un toque de queda, porque usted ya ha indicado que no habrá toque de queda, pero algún tipo de actividad esencial, empezando, por ejemplo, con el cuidado desde la Presidencia de la República. Si usted, por ejemplo, en ese aspecto habrá alguna modificación en sus actividades, en las reuniones que pueda tener, por ejemplo, en gabinete. Y otra, ¿cómo se va a atender esta situación con los enfermos? Hay algunas denuncias de que ya están saturados los hospitales y para algunos pacientes hay algún peregrinar de donde son horas para que puedan ser atendidos. ¿Y cómo se va a atender justo en estos días donde se prevé el pico máximo? Gracias. Ya se está atendiendo. Diario se informa de 7 a 8 de la noche. El doctor Hugo informa y ya está incluyendo en su informe sobre la capacidad instalada de camas para hospitalización y de camas de terapia intensiva. Ya se tiene ese informe. Es más, hoy en la mañana lo presentaron. A ver si no. Es muy importante informar esto que hacemos en la mañana. Y todavía dicen que es mucho. No, se informa, lo puedo hacer ahora, lo voy a hacer ahora. Este es el informe de ayer que me presentaron hoy en la mañana. Pero Hugo, de 7 a 8, vuelve a informar. ¿Y por qué es bueno? Porque así evitamos que se produzca alarma en la gente, más preocupación, cuando lo que tenemos que es actuar de manera responsable todos y no desinformar. Pero miren, esto es de hoy. Bueno, me lo presentaron hoy, al 27, es un corte del 27. Esto es lo que presentó Hugo hoy. Esto es hospitalización en general. Y el promedio, préstame. Está por estado. Esto lo vemos todos los días. Yo me reúno ahora diario con todo el equipo de salud y a veces en la mañana y en la noche, a las 8 de la noche. Y estamos muy pendientes. Pero afortunadamente así estamos. Y este es el promedio nacional de ocupación hospitalaria. Ahora, tenemos la de camas de terapia intensiva, camas con ventilador. Esta es la ocupación. Promedio, 14%. Diario estamos viendo esto. Estamos viendo ventiladores. Estamos viendo especialistas para tener completos los equipos. Por ahora así estamos. Preparándonos. Que se retrasa la entrega de ventiladores que ya se tenían contratados en China. Personalmente, Marcelo Ebrard se ocupa de esto. Se encontró una fábrica de ventiladores que funciona desde el 2003 y tenía relación con el ISSSTE, con el seguro, una fábrica mexicana que incluso tiene pedidos hasta de Colombia para ventiladores y dicho sea de paso hasta más baratos. Entonces todo eso se ve diariamente. Los nuevos prototipos para hacer los ventiladores en México se está avanzando. Hacemos una evaluación constante. De todas maneras, yo insisto que lo fundamental es el comportamiento de la gente. Eso es lo mejor. El que sigamos con las medidas. Porque sí, yo estoy consciente, ¿no?, que estar en la casa mucho tiempo, pues sí, por más que haya mucha solidaridad, fraternidad familiar, ahora se está sabiendo más sobre lo importante que son los maestros y las maestras, ¿no? Porque cuando uno tiene a los niños en la casa, se da uno cuenta. Entonces, ahora los roles, por ejemplo, los papás ayudando en labores que antes no hacían con frecuencia. Entonces, aún con esa convivencia que es buena, porque es una forma también de vivir. Hablamos de la alimentación, que ya está mejorando, ¿sí?, porque hemos visto que nos afectan mucho las enfermedades, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, y tienen que ver con los alimentos, y tiene que ver con la falta de ejercicio, de práctica de deporte. En fin, todo esto tiene enseñanzas, ¿no? Nosotros necesitamos ya seguir saliendo, y vamos a salir más rápido y mejor si seguimos haciendo este esfuerzo, este sacrificio, apoyando todos, ¿no?, con la fraternidad, con la solidaridad que lo estamos haciendo. Entonces, no hay ahora nada que temer sobre el que no tengamos camas, equipos, medicinas, médicos para atender a los enfermos. Todos los días estamos viendo también en dónde se van acortando espacios, porque este es un informe general, pero luego hay un informe por institución. O sea, lo mismo, camas disponibles, ocupadas en INSABI, en el caso de la Ciudad de México, en los institutos de salud, en el ISSSTE, en el Seguro, en Pemex, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa. Y si un hospital se va llenando, inmediatamente a otro. Ese es un trabajo de coordinación que se está haciendo y ya tienen también resuelto los médicos estar informando sobre eso. Por ejemplo, tenemos prácticamente todas las camas libres del convenio con los hospitales privados. No sé si tenemos esa gráfica. La de los hospitales privados, ¿qué ocupación tienen? O sea, y en este caso es también porque no se ha necesitado y por falta de comunicación, de información. Pero sí vamos a ir resolviendo eso. No se está previendo nada de eso. Porque va horizontal hasta ahora. Vamos a esperar la proyección del jueves. A partir de ahí decidimos. O sea, pero no está fuera de lo previsto. Al contrario, se está extendiendo más en tiempo. Es bueno para que no nos rebase en el número de camas y de ventiladores, pero es más tardado, más tiempo. Eso es lo que se está valorando. No tenemos eso del
de los hospitales privados, del contrato, que por cierto, qué bien se portaron los dueños de los hospitales privados en su momento. ¿Saben cómo salió esto? Estábamos en una reunión viendo el número de camas, revisando, y nos dimos cuenta de que si se usaban instalaciones del seguro, del ISSSTE, del INSABI, para atender coronavirus, ¿sí?, y que se lograra que a otros pacientes los atendieran en hospitales privados, íbamos a liberar muchas camas, equipos para la pandemia. Así fue en una asamblea, en una reunión de todos. Ahí se decidió. Y hablamos por teléfono con los directivos y dijeron sí, porque ellos tenían un plan que era dedicar un número determinado de camas en sus hospitales para atender a enfermos de coronavirus, pero nada más a no muchos pacientes, a pocos. Entonces la propuesta fue, a ver, no, sí reserva para tus pacientes, pero ¿cómo está tu ocupación ahora? Entonces, como la gente no quiere ir a los hospitales, o sea, aunque van las urgencias, pero por lo general la ocupación estaba en esos días en un 40%. Entonces les dijimos, les contratamos las camas sobrantes de inmediato, con gusto. Y antes de que yo les dijera cuánto se les iba a pagar, me respondieron, cuente con nosotros y no hay lucro de por medio. O sea, de veras, de primera. Y no sé si está es circular, es una esfera. El caso es que de las 3.115 camas, ahí está, ¿de qué fecha es esta? O sea que tenemos aquí, de 3.115, 104 ocupadas. Esto nos da seguridad. Si no, no podría yo dormir. Hay un dicho de que un problema, creo que asiático, según el cual un problema bien planteado o planeado es un problema medio resuelto. O sea, bueno, eso aplica para todo. Prevenir, y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días, Javier Giles de Radio Fórmula. De todos es conocido que el trabajo informal es lo que impera en el país. Hay gente verdaderamente desesperada ya porque no tiene entradas. Los meseros, los restauranteros, los que se dedican al sector turismo. E igual las personas que tienen la desgracia de que algún familiar caiga en este contagio. Hay muchas críticas. Al llegar al hospital no se encuentran con los elementos ni con los lugares disponibles. ¿Qué llamado le haría a aquellas personas que ya se les ha acabado el dinero? ¿Cómo se les va a ayudar? Se les está ayudando a los empresarios medianos y pequeños. ¿Pero qué decirles? ¿Qué palabras de ánimo les puede decir? Pues ¿O qué ayuda específicamente? Pues que los estamos ayudando y los vamos a seguir protegiendo, que el gobierno ahora, como nunca, es un gobierno que protege al pueblo, no es un gobierno indolente, deshumanizado. Entonces eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente. Yo no quisiera que nadie sufriera y estoy haciendo todo para que no les falte lo indispensable. ¿Pero hay un programa para hacerles llegar? Claro que sí, lo damos a conocer todos los días, pero los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso lo que se está haciendo, lo di a conocer en mi informe, pero como hay mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, el caso de los medios, a informar, todo lo ven mal y son puros ataques. Pero le explico a usted, porque esto ya se lo hemos informado a Radio Fórmula muchas veces, pero lo vuelvo a repetir y voy a tratar de ser conciso, de ser breve, de resumirlo. Le estamos dando protección al 70% de los mexicanos, de manera directa. El 70% de los mexicanos, que son 25 millones de hogares, de los 32 millones de hogares que hay en el país, mi compromiso es proteger de manera directa, que les llegue cuando menos un beneficio a estos 25 millones de familias, cuando menos un beneficio. Pero al que esté más necesitado, el más pobre, no le va a llegar solo un beneficio, le puede llegar 2, 3, 4 beneficios. Eso es para el 70%. El 30% restante también lo estamos protegiendo. ¿Cómo? No aumentan los impuestos, no hay gasolinazos como era antes, al contrario, ha bajado el precio de las gasolinas. ¿Han tratado este tema, les pregunto, en Radio Fórmula? O sea, ¿ha habido un análisis sobre lo que ha bajado el precio de las gasolinas y por qué y cómo se ayuda a la gente con esto? No aumenta el precio de la luz en términos reales. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, que esto ayuda a todos. Estamos haciendo nuestro trabajo para reactivar pronto la economía. Entonces, el 70% con apoyos directos, 3 millones de créditos. Nunca se había dispersado tanto dinero en tan poco tiempo para las pequeñas empresas, como ha iniciado ya. Que ayer, 21,000 pequeñas empresas. Hoy van a recibir otras 20,000. Mañana, 20 o 30,000 más. Y ya no va a parar, no va a parar. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Tengan confianza, estamos trabajando para enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, y la crisis del modelo económico neoliberal, porque también sobre eso se tiene que hablar. Ojalá en Radio Fórmula haya una mesa para analizar el daño que causó a México y al mundo el modelo neoliberal, el daño que causó la corrupción en México, el daño que causó el FOBAPROA, el daño que causó el que se haya derrochado el dinero cuando el barril de petróleo se vendía a $100, el daño que causó el que se haya tolerado la corrupción, el daño que causó haberle dado la espalda al pueblo, a los jóvenes. Eso
Eso es lo que se tiene que debatir para no cometer los mismos errores y no estar ahora presionando, actuando como grupos de presión, buscando que se repitan las mismas fórmulas, que rescatemos a los de arriba y que dejemos esto que te preocupa, que además es legítimo, sin protección a los de abajo o a la mayoría de la gente. Entonces sí estamos haciendo y vamos a seguir informando. Bueno, imagínense que van a estar aquí, y ofrezco disculpas por anticipado, pero vamos a tener de 6 a 7 lo de los créditos, hasta que se entregue el último crédito, 3 millones, aquí, informando, aclarando, sobre todo para que la gente nos ayude con la información. De 6 a 7, de 7 a 8, salud, informando. Sobre esto, que me preguntó también la compañera, si hay camas, si no hay camas, si rechazan a los enfermos, sobre todo, estar constantemente informando, como lo hemos hecho, no es por presumir, pero no hay un gobierno en el mundo que haya iniciado un plan informativo para enfrentar la pandemia como el gobierno de México, en el mundo. ¿Sí? O sea, entonces, eso de 7 a 8, y de 8 a 9, se los anticipo y por eso ofrezco disculpas, porque van a estar aquí más tiempo, todos los programas de bienestar van a venir de 7 a 8, la secretaria de Bienestar, a hablar de cómo va lo de la pensión a los adultos mayores, cómo va la pensión de 7 a 8 de la noche. Perdón, de 8 a 9. A ver, de 6 a 7, créditos. De 7 a 8, el doctor Hugo López-Gatell, salud. Y de 8 a 9, los programas de bienestar. Dentro de una semana, porque vamos a que se tenga más información sobre salud. O sea, que se centre más en lo de salud. Pero ya considero que en una semana, ya dudas sobre las becas. ¿Quiénes están recibiendo las becas? Yo no doy recomendaciones y soy muy respetuoso. Además, Radio Fórmula es una cadena de estaciones de radio que hace un periodismo profesional. Y el director, no, Rogelio, es el papá, así que todavía está ahí, y le deseo que esté bien de salud, que ya está grande, pero es muy trabajador. Pero el que ve ahora todo lo relacionado con la cadena de Jaime, y está muy pendiente de que se informe. Hay temas estos que mencioné, que se omiten. Además, como en las cadenas tienen comentaristas, pues respetan la libertad del comentarista, y a veces los comentaristas, pues el único tema que tienen es el de nosotros, o sea, nada más es hablar de nosotros. Pero digo, eso es lo que te quiero comentar, decir, sí estamos buscando siempre proteger a la gente. Finalmente, si me permite, dos preguntas más. Una de ellas, aprovechando que tiene ahí su pañuelo blanco, ¿no es tiempo de llamar a una verdadera tregua y jalar parejo todos? No solamente para superar esta emergencia sanitaria, sino la económica y para el desarrollo del país. Y la última, ahora sí, ¿cómo va lo de la rifa del avión? Tengo entendido que se suspendieron, la venta de boletos se va a posponer. ¿Qué es lo que va a suceder? Que conste, Gracias. te voy a contestar lo que tú me estás preguntando, porque cuando estaba el movimiento feminista, me preguntaron, dije algo del avión y se ofendieron, sí, pero haciendo la aclaración. Mire, claro que es tiempo de unidad, pero también es tiempo de sinceridad, de autenticidad, para decirlo de otra manera. Es tiempo de unidad, pero no de hipocresía. Hay muchos, la mayoría, que han expresado su apoyo, incluso que no están de acuerdo con nosotros, sino en todo sí, en algunas cosas no están de acuerdo, pero han expresado su solidaridad, su apoyo. Grandes empresarios me hablan. Bueno, yo les comentaba que al principio, cuando se decide que por la salud pública se tenían que cerrar ciertas empresas, hubieron quienes hablaron para decirme de que ellos iban a hacer caso y que no iban a correr a sus trabajadores, no iban a despedir a sus trabajadores y les iban a seguir pagando, y lo están haciendo. Entonces, ha habido mucha solidaridad. Esto que hablaba yo, por ejemplo, de los hospitales, así como se los platiqué, salió de una reunión por la preocupación de que se nos podía incrementar la pandemia y que no íbamos a tener forma de darle atención médica, hospitalizar, que se tuviese oportunidad de tener una cama en terapia intensiva, con ventilador. Entonces, ante eso, hablamos con los hospitales privados y dijeron, vamos, y de inmediato. Y así muchos ejemplos, muchos ejemplos, de gente de arriba y de abajo, taxistas que llevan a una enfermera y le preguntan, ¿dónde trabaja? La pobre enfermera ahí con miedo, ¿no? Sí, pues vengo de este hospital, del Belisario Domínguez, de Iztapalapa, ya, la deja, y de cuánto le debo, nada, no me debe nada. Eso es solidaridad sincera. Lo otro es politiquería, querer sacar raja de la desgracia. No se volvieron feministas, pues, los más conservadores, de repente, feministas. Y ahora, lo mismo, esto que se está debatiendo ahora, que porque envió una iniciativa para que el Congreso, la Cámara de Diputados, apruebe las modificaciones, si antes no se hacía así, ni les pedían consentimiento, y hacía el presidente lo que quería, y no les gusta. Entonces, sí, la unidad, ¿sí? Sincera, nada de hipocresía. Es como ir a la iglesia todos los domingos, confesar, comulgar y olvidar los mandamientos. Entonces, unidad verdadera, fraterna. Lo otro es, lo del avión, va a la rifa, ya se están distribuyendo boletos, todavía no entregándose por la pandemia, pero ya se están elaborando. Se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Ayer, fíjense, un empresario solidario, fraterno, que se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos, 400,000 cachitos, de los 3 millones, 200 millones, 400,000 cachitos. Y me dijo, yo quiero que esto se entregue al pueblo, los 400,000 cachitos. Vamos por parte. Porque es muy interesante. Dice, ¿cómo
ayúdanos. O sea, todavía me pide ayuda. ¿Cómo lo entregamos? Entonces le digo, bueno, una opción es que se le entregue casa por casa a la gente, cuando menos un boleto de los municipios más pobres de México, de los 100, 200, 300 municipios más pobres, hasta donde alcance, casa por casa, tienen que ser 400 domicilios, que sí alcanzaría para varios municipios. Creo que, no sé, habría que hacer la cuenta. Entonces se le propuse eso, pero luego le dije, mira, hay un programa nuestro del gobierno en el que se le entregan los fondos para la rehabilitación de las escuelas a las sociedades de padres de familia. El programa se llama La Escuela es Nuestra, y si una escuela tiene de 5 a 50 alumnos, le corresponden 150,000 pesos. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200,000 pesos. Si son 150 alumnos a más, 500,000 pesos por ciclo escolar. Se hace la asamblea, se nombra una directiva, y desde la tesorería se entrega directamente a la directiva, a la tesorera el dinero. Entonces tenemos ya estamos por empezar la distribución. Ya entregamos a cerca de 25,000 escuelas, así, lo que les corresponde. Y están haciendo sus bardas, y están haciendo sus aulas de uso múltiple, de usos múltiples, están mejorando los baños. Y ahora vamos a entregar 25,000 más, porque esto nos reactiva también la economía. Se contrata maestros, albañiles, trabajadores de la construcción. Bueno, le propuse, digo, ¿por qué también no se entrega a cada escuela un número determinado de boletos? Si son 50,000 escuelas y son 4 millones, les toca como 400,000 cachitos, y son 50,000 escuelas. ¿Cuánto es por escuela? Serían como 8, ¿no? ¿Sí? 8 cachitos por escuela. Y así se acordó. Entonces, cada una de estas escuelas, que dicho sea de paso, son de las comunidades más pobres de México, va a tener 8 cachitos. Y se va a hacer una carta nada más diciéndoles de que es una cooperación de una empresa, y que si se sacan el premio, son 20 millones, lo que se sacaría por cachito, que el dinero lo tienen que emplear en mejorar la escuela y en hacer obras de la comunidad que se acuerden en la asamblea de padres de familia. Entonces, estoy hablando de un acto de solidaridad. Otro empresario importante, me dijo, yo también creo que 50 millones, pero yo quiero que se entreguen los cachitos a la gente. Y como tiene actividad minera, le dije, ¿qué te parece si se distribuyen los cachitos que tú vas a comprar en los pueblos mineros? Y le pareció bien. Bueno, lo del avión va, ¿sí? Claro, ahora los vendedores los tenemos que cuidar, además que es gente mayor. Yo estoy hasta pensando ayudarles, que tengan un poquito más de margen de ganancia en la venta. Ellos ganan un porcentaje, como gente pues humilde, trabajadora. Los empresarios, pues eso sí no puedo decirlo, fíjense, porque les tendría yo que pedir a ellos el consentimiento. Si ellos quieren, se va a decir. Si no, no puedo yo informar. Pero hay esas actitudes. Va la rifa, se están vendiendo así, ¿sí? Al por mayor los boletos, y ya también se han vendido, antes del coronavirus se llegaron a vender muchos compraron, más que no tengo el dato ahora. Entonces, pasando lo de la epidemia, lo de la pandemia, porque es hasta el 15 de septiembre. Además, antes del coronavirus, lo recuerdo, se había decidido que lo que se obtenga de la rifa del avión es para la compra de equipos médicos. O sea, lo teníamos en la cabeza, mucho más, sí, así el mayoreo, más. No, pues tendría yo que hacerles un informe. Miren, va a regresar el avión, viene el avión, creo que en unos 8 o 10 días, ya está el avión de regreso. Entonces, si les parece, ese día damos toda la información, y ese día, acuérdense que vamos a ir. Por eso va a depender. Si está muy difícil, no vamos. Sí, por eso. Pero además no iríamos todos. O sea, nos cuidaríamos. Me preguntaban que si, ¿qué hacemos? Tú me preguntabas, no, ahora, para cuidarnos. Todos nos estamos cuidando, todos. Yo me estoy cuidando. Sana distancia. que ofrezca la conferencia de prensa a través de Zoom, de una plataforma digital, donde nos podamos conectar con usted o las redes sociales, haga preguntas, y usted ofrezca su conferencia desde su despacho, desde su departamento, sí, como lo hace Sheinbaum, la propia Sánchez Cordero ya lo está haciendo, sí, porque está en el rango de... Pero yo ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbré. Le va a hacer caso a Sheinbaum, que porque usted dice que como Sheinbaum gobierna la Ciudad de México, muy bien, usted lo dice tranquilo. Sí, es muy buena jefa de gobierno. Sí, pero, a ver, pero la pregunta es, ¿no les gusta que hagamos esto? ¿Cómo? Por prevención. Si se complica, sí, desde luego. Pero aquí la regla es no pasar de 50, esa es la regla. ¿Sí? Y sana distancia, y cuidarnos. Ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien cuidarse. Yo me cuido y estoy bien de salud, muy bien.
me tomo mis pastillas, pues es que, como ustedes saben, a mí me dio un infarto y a partir de entonces yo tengo tratamiento médico. ¿Para qué voy a ocultar las cosas? Pero estoy muy bien, no tengo ningún problema de salud. Bueno, soy hipertenso, sí, controlado y como me mantengo también ejercitado, porque camino aún aquí, estoy caminando y hago ejercicio. Pero sobre todo la mente, ¿sí? Entonces me ayuda mucho eso. Tengo trabajo, no saben cuánta tranquilidad da el enfrentar los problemas por anticipado. Yo he aprendido que el problema que se soslaya estalla, que por ejemplo para enfrentar la crisis económica, pues ya tengo el plan, me llevó tiempo, o sea, trabajar, ajustar, hablar con todos, definir cómo íbamos a rehacer el presupuesto, elaborar las iniciativas para el Congreso, definir sobre cómo dispersar los fondos para la gente, algo que es muy importante, mantener las relaciones con el gobierno de Estados Unidos para la entrada en vigor del tratado el 1 de julio. Entonces, todo eso me tiene ocupado. El grave problema de inseguridad, de violencia, imagínense eso, todos los días, el estar ahí, pendiente. Entonces, yo creo que podemos seguir así, si nos cuidamos. Y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número, ¿no? O sea, rotarnos. Ayuden ustedes a ver las opciones, las alternativas. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado y pídansela. Entonces yo hago caso. Sí, nos vamos así. Eso sí, cuidándonos todos. Lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor. Es decir, una inmovilidad en México del 55%, inmovilidad del 55%, sin medidas coercitivas, y la movilidad que existe, ese 45%, es porque acuérdense que hay actividades que no se detuvieron porque son indispensables y la gente sale también a conseguir lo básico, a eso se debe, pero la Ciudad de México, pero todo el país está haciendo caso, están cumpliendo y eso nos ayuda mucho, esa es la aportación mayor. Otra cuestión, se está protegiendo mucho a los adultos mayores. Fíjense que estamos padeciendo más por las enfermedades crónicas, ya nos está afectando más eso que la edad de los posibles enfermos. En el caso de la pelería que ya interpusieron ante la Fiscalía General de la República, ¿cabe la posibilidad legal de que si paga la empresa se retiren los cargos? Sí. ¿Cuándo van a presentar la segunda? No, ya están todas, ya se están integrando. ¿Pero están todavía en el gobierno federal o ya están en manos de la Fiscalía? No, la que está en manos de la Fiscalía fue una primera que se entregó la semana pasada. Sí. Ayer se reunieron los abogados que me ayudan y se está haciendo todo un plan para la elaboración de estas denuncias. ¿Cuáles tienen que ir a lo que se llama el procedimiento civil y cuáles son penales? El procedimiento penal, o sea, donde hay fraudes, o sea, pues es penal, donde nada más es falta de pago, es civil. En todos los casos la recomendación es que no se invente, que no se fabrique ningún delito, que sea con apego a la verdad y a la ley, en todos los casos. No convertir, como se hacía antes, un asunto civil en penal, por ejemplo. ¿Por qué es distinto? Porque, como lo saben los abogados, el civil lleva más tiempo, el penal es más rápido, porque puede haber orden de aprehensión. Entonces, ¿qué hacían antes? Lo civil lo convertían en penal cuando querían perjudicar a alguien, aunque legalmente era un procedimiento civil, pero le daban la vuelta con dinero. Esos abogados muy famosos, supuestamente muy profesionales, jurisconsultos, nada de eso. Abogados con influencia, buenos para el tráfico de influencia. Entonces, que sobornaban a un ministerio público, a un juez, a un magistrado, hasta arriba a veces. Y por eso se hacían esas cosas. Cuando hablo de Estado de Derecho, que también eso es un aporte para todos, es de que ya no haya esas canalladas, sino que nos apeguemos a la legalidad, a una verdadera legalidad en todos los casos. Como también, como les decía, no me puedo hacer de la vista gorda. La recomendación es, adelante, no inventen, pero al mismo tiempo no convertirnos en cómplices. Hay otro término que es el que más me gusta y el que más apega, pero se me olvida a veces. Es similar a la complicidad. No, cuando una autoridad, encubrimiento. Ese es el más adecuado, encubrimiento. Sí, creo que ese es el que corresponde más. Sí. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidenta, preguntarle por qué se siguen haciendo compras de insumos médicos como caretas, cubrebocas, ventiladores al extranjero, cuando aquí la comunidad científica de algunas universidades alrededor del país han desarrollado prototipos que se apegan incluso a las normas oficiales mexicanas y que lo único que necesitan son recursos para poder patentarlos y obviamente los permisos de las autoridades sanitarias. ¿No sería más fácil y sobre todo dando también trabajo, que ahorita es lo que se necesita, a estas empresas y a estos investigadores, apoyar a esta comunidad científica del país? Sí, lo estamos haciendo y desde luego que es mejor producir los equipos en México. Hablaba yo de los ventiladores que estamos buscando por todo el mundo y resulta que se encontró una fábrica mexicana hasta hace poco que se supo de esto. Y también en el caso de los ventiladores están en proceso, están en prueba varios prototipos.
los tienen que ver los especialistas, los científicos, COFEPRIS, dar la autorización. O sea, todo eso estamos procurando que se haga rápido. Y así hay como 2 o 3. CONACYT está impulsando la construcción. Ya vamos a tener a finales de mayo de CONACYT 700 producidos en México. O sea, el caso de las caretas no había. Es un asunto de urgencia. Hoy informó Marcelo Ebrard, en el avión que llegó ayer ya se terminaron de adquirir todas las caretas. Creo que 100,000 de China. Pero por la gente no se nos disparó la pandemia, por el comportamiento de la gente, por las medidas que se tomaron. Imagínense que si hasta hoy se terminan de adquirir las caretas, las 100,000 caretas para los médicos, para los trabajadores de la salud, si no actuamos como lo hicimos, que le tengo que agradecer a los gobiernos del extranjero, voy a agradecer al gobierno de Estados Unidos, ya lo dije, al presidente Trump, pasando todo esto, si ellos lo consideran, haríamos algo por el inicio del tratado, y diría yo Estados Unidos, si las cosas marchan bien, si podemos iniciar el tratado al 1 de julio. Y voy también a agradecerle por el apoyo, porque también ya están llegando los ventiladores que ellos nos consiguieron. Y haría lo mismo con el presidente de China, que me invitó. Además que ahí sería después, porque ese es un viaje muy largo y tiene que ser en escala, y lo tengo que pensar también por lo mismo, por la salud. Y lo hago, ¿por qué? Porque se ha portado bien. No crean que me gusta viajar mucho al extranjero. Y soy partidario de que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien aquí, nos van a respetar afuera, siempre. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Digamos que entonces ahorita se tuvo que comprar al exterior, precisamente por la cuestión extranjera, la cuestión de emergencia, y ya a partir de próximas fechas se volteará a lo que se produzca aquí en México. Sí, y siempre y cuando también no haya corrupción de fabricantes y distribuidores, porque habían monopolios con el argumento de que era mejor producir aquí y comprar aquí. Resulta que vendían carísimo todo al gobierno y hacían su agosto, y estaba prohibido comprar en el extranjero, ¿sí? O sea, se les protegía, porque el cliente principal era el gobierno, que compraba 90 a 100,000 millones de pesos en medicamentos, en insumos, en equipos. Entonces, eso ya se determinó. Por eso se abrió a comprar en donde se consigan mejores precios, que no haya monopolios, pero si en México hay mejores precios, pues se compra aquí. Finalmente, presidente, con respecto a la distribución precisamente de estos insumos dirigidos al personal de salud, todavía sigue habiendo manifestaciones de preocupación de que no están los médicos con esas herramientas para poder atender a los pacientes. ¿Qué pasa a los pacientes con COVID? ¿Qué pasa con esta situación? Pues se va a ir informando, eso es como lo que me preguntaba la compañera acerca de las camas. Se va a ir informando que sí, ya se tiene todo el material. Es cosa de presentar aquí el informe. Por ejemplo, un gobernador no lo hizo público, pero habló diciendo que no les había llegado el dinero de salud para los estados, que les faltaba un trimestre. Entonces, inmediatamente se habló con el que recibió el dinero del estado, con el secretario de salud. Oye, tu gobernador está hablando de que no tiene el dinero y ya se les entregó por anticipado. Tienen hasta junio el dinero. Entonces ya después, ya el mismo gobernador reconoció que no tenía la información. ¿Los directores de los hospitales son los que les tienen que rendir cuentas a los médicos o qué? Porque finalmente todavía siguen habiendo doctores que suben videos, que suben mensajes. Va a haber siempre eso. Esta es una sociedad libre, democrática. Lo importante es responder si es cierto o no es cierto. Y si el médico que hace la denuncia tiene razón, atenderlo, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Pero lo que predomina más, desgraciadamente, son las noticias falsas, por razones politiqueras, porque ni siquiera puedo decir que es por razones políticas. Entonces, lo que tú estás planteando ya nos obliga a que el martes próximo, que es el informe de salud, pedir a los funcionarios públicos, servidores públicos de salud, que nos informen cómo va la distribución, si te parece. O sea, incluso, no solo por estados, hasta por hospital, ¿sí? Esto ayuda mucho, porque puede ser que esté el material en el estado y no lo hayan bajado a los hospitales, pero tratar de resolverlo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nos debe de importar son los enfermos, la gente, y los médicos, que no les falte sus equipos. Bueno, nos vemos mañana.